Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, el niño Dios, que viene hoy en esta Navidad, una vez más, a nuestras vidas, esté con cada uno de nosotros. Este día, mis hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor. En esta última semana de preparación hacia la Navidad, día lunes, en el cual el Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 5 al 25. Gloria a ti, Señor. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías, su esposa llamada Isabel, descendiente de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedientes a los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie, al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, prepara al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y a darte las buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te ha dicho, vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera, esperando a Zacarías y preguntándose: ¿por qué tardaba tanto en salir del santuario? Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa. Pensaba: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Amadísimos hermanos, la lectura que hoy el Señor nos permite reflexionar es extensa. Vamos a tratar de ser un poco breves en lo que se refiere a ir analizando
todos los detalles de esta lectura. Vamos a destacar 3 que son muy importantes para nosotros, que como cristianos tenemos que tener presente siempre a la palabra de Dios, no como una historia que se nos contó, sino como algo actual, algo que está sucediendo ahora, en el ahora de nuestra vida. Y hoy, precisamente que estamos en esa espera gozosa de la venida de nuestro Salvador, reflexionemos un poco de qué manera nos hemos venido preparando para recibir al Señor en esta Navidad. Yo quiero hacer una breve reflexión sobre las promesas de Dios. No sé si tú, mi hermana o mi hermano, has orado por una situación, una dificultad, por algo a lo cual tú sientes que el Señor aún no te ha concedido. Hoy quiero recordarte que las promesas de Dios se cumplen, mi hermana, mi hermano. Y si lo que tú le has pedido al Señor es para tu felicidad, es para tu bien, es para glorificar su nombre, el Señor te lo va a conceder, porque Él es fiel y sus promesas se cumplen. Haz tuya esas promesas y verás cómo el Señor se glorifica en tu vida y en la vida de tu familia. La segunda es cuál es la respuesta que yo le estoy dando al Señor. Tenemos que pensar en estos dos personajes que se nos proponen hoy en el tiempo del Adviento. Tanto la venida de Juan Bautista como la venida de nuestro Salvador. Tanto la respuesta de María como la de Zacarías. Aparentemente fueron iguales, pero no lo son. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Él pensaba en sus limitaciones. Él pensaba que no iba a ser posible aquello, porque sus condiciones ya no eran las de un hombre o una mujer fértil. Y dudó en ese momento. La respuesta de él fue de duda. ¿Cómo podré creer? ¿Cómo podré creer y estar seguro de esto? Y dice la palabra que eran hombres, era un matrimonio eh, fiel al Señor. Eran obedientes al cumplimiento de la palabra de Dios. Tal vez muchos de nosotros no somos cumplidores ni fieles como lo era este matrimonio. Y a lo mejor también como Zacarías, hay un momento en el que podemos dudar de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero hoy la invitación es precisamente para eso. Sin embargo, la respuesta de María, nuestra madre, fue diferente. Ella le dijo al ángel: ¿cómo podrá ser esto? ¿Cómo será esto? O sea, ella daba ya por hecho de que eso iba a suceder. Solo quería saber cómo sería, de qué manera se engendraría el Hijo de Dios en su seno, pues ella era virgen. Pero ella sabía que se iba a cumplir. La mujer de fe, la madre de nuestro Salvador, supo dar la respuesta acertada. Ahora, la tercera situación que nosotros tenemos que reflexionar es: si yo no estoy creyendo, si yo no estoy viendo en mi vida las manifestaciones de lo que yo le estoy pidiendo a Dios, una prueba, a lo mejor yo también me puedo quedar en esa mudez espiritual.
Tal vez estoy hablando de muchas cosas, pero lo que menos hago es hablar de las promesas de Dios. Lo que menos hago es de hablar de un Dios que me salva, de un Dios que viene y viene a nuestras vidas para que nosotros tengamos vida eterna. Esas tres situaciones, esos tres momentos, quisiera que cada uno de nosotros los analicemos. Tenemos una semana para prepararnos más intensamente. No permitas, mi hermana, mi hermano, que los ruidos exteriores, los ruidos del mundo nos roben el gozo y la alegría de recibir a nuestro Salvador. Busquemos esos momentos, esos de encuentro con el Señor, para hablar con Él, para recibir sus promesas, para hacer sentir nosotros también hacia aquellos que le rodean, que la presencia de Dios está en nosotros. Que aquellos que esperan una respuesta la tengan de nosotros, que no nos quedemos mudos como Zacarías. Los grandes personajes en la Biblia, cuando son llamados para una misión, muchas veces han sido hombres o mujeres que se han sentido incapacitados. Sucedió lo mismo con Abraham. Y Abraham supo reconocer la presencia de Dios en aquellos tres hombres que le visitaron. Y se volvió aquel hombre hospitalario, aquel hombre que preguntó y platicó y ofreció de lo mejor que él tenía para aquellos que le visitaban. Reconoció la presencia de Dios y ellos le dieron la promesa de que tendría un hijo en un año más. La esposa de él, Sarai, se rió. Ella se reía y Dios le dijo, ¿por qué te ríes? Esto lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 18, versículos del 10 en adelante. Y dice la palabra que Isabel se rió porque no creía que el Señor a esa edad de él le podía dar esa alegría, ese gozo. Y por eso buscó que ese hijo de Abraham viniera de una esclava de él. No esperó confiada en la promesa de Dios, no esperó confiada en lo que Dios había dicho, que les daría un hijo. Quisiera, mis hermanos, dejar un mensaje pequeño, pero para nuestra reflexión y orar un poco para que el Señor, que escuche nuestra oración y que la ha escuchado siempre, una vez más, venga y escuche hoy nuestras súplicas. Si escuchas hoy su voz, no cierres, dice la palabra, las puertas de tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no digas que no hay sitio en tu posada. Si escuchas hoy su voz, camina hacia la cueva. Lo verás envuelto en pañales, un niño normal, con padres normales, en una cueva normal. Esta cueva está en el lugar de los que no tienen nada, ni nadie que les abra las puertas. Si escuchas la voz de Dios, deja que la voz de tu interior te guíe hacia donde está ese niño recién nacido. Sepamos escuchar la voz de Dios. Ven, Señor Jesús, nuevamente te los repetimos, con fe y con esperanza en este Adviento que prepara la Navidad. Como te necesitamos, Señor. Como necesitamos que vengas a sanarnos. Como necesitamos que vengas a salvarnos. Que vengas a librarnos del pecado y del mal. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ven a abrirnos la ruta luminosa de tu amistad, que hace que todo aquello que nos estorba se convierta en un estímulo para crecer y unirnos más a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la felicidad y el gozo en esta Navidad llene sus corazones, mis hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.